¿Qué hace al pasar por tiempos difíciles? Cuando se encuentra quizás entre la espada y la pared sin saber qué hacer, ¿a quién acude? ¿Clama a Dios? Quizás en algún momento, pero lo que deseo que veamos es esto, que Dios ha dicho de forma específica: les he enviado al Consolador. Un Consolador es alguien que estará allí cuando lo necesite. De hecho, este Consolador siempre estará allí. Así que deseo que vayamos al capítulo 14 de Juan, porque el Señor Jesucristo, justo antes de su crucifixión, la noche anterior, les dio algunas de sus palabras más maravillosas y los preparaba porque sería crucificado, mire, al siguiente día. Iría a la cruz al otro día, iría a la tumba y luego resucitaría para luego reencontrarse con ellos. Pero hasta ese momento parecía muy sombrío. El Señor había hecho todas aquellas promesas y ahora estaba a punto de morir. A pesar de todo lo que había dicho, moriría. Eso eclipsaba todo lo demás. Entonces vayamos al versículo 15 de Juan capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego dijo, consciente de que estaba a punto de dejarlo, y yo rogaré al Padre, preste atención, aquí está toda la Trinidad en un versículo, y yo rogaré al Padre, habla Jesucristo, y os dará otro con C mayúscula, Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. No por poco tiempo, sino para siempre. Dice, los dejo, pero les daré un Consolador, con C mayúscula, una persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Él estará con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nunca. Desde que aceptamos a Cristo como Salvador personal, hemos estado solos. Nunca hemos estado desamparados. Tal vez nos hayamos sentido así, pero al aceptar a Cristo como Salvador, el sello de Dios, su seguridad absoluta, es la presencia del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas de la Trinidad, nuestra garantía de que iremos al cielo al morir. Entonces pregunto, en su vida personal, ¿qué papel tiene y ha tenido el Espíritu Santo? Tal vez aceptó a Cristo y le dijeron, como a mí a los 12 años de edad, Charles, sé un buen muchacho y el día que mueras irás al cielo. Ser un buen muchacho a los 12 años es un poco difícil, pero fue lo único que me dijeron. Fue todo. Sé bueno. Pues por lo general no siempre era bueno. Solo me dijeron eso, nunca me dijeron que tenía el maravilloso Espíritu Santo para ayudarme a crecer, a ser quien Dios quería que fuera y a hacer lo que Dios quería. Nada de eso me dijeron. El mismo Dios nos salvó a usted y a mí, el mismo Espíritu Santo mora en usted y en mí. Y pienso en las personas que van a la iglesia 20, 30, 40, 50 años y pasan toda su vida sin conocer el tesoro de su vida, que mora en ellas, y nunca se lo dijeron. Pienso, quien quiera que sea y a donde sea que asista, si nunca escucha del Espíritu Santo debe cambiar de iglesia. Porque alguien no le ha contado toda la historia. La historia completa es Dios Padre, Dios Hijo y Dios, nuestro ayudador, el Espíritu Santo. Así pues, Cristo les dijo, me iré y enviaré a otro, o sea, al Espíritu Santo, será su consolador. Ahora bien, fíjese, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? ¿Qué hace en la vida de la persona? Deseo que nos demos cuenta de esto. Solo diré lo que es cierto. Diré la verdad respecto a nuestra vida. Hablaré de este recurso maravilloso que Dios ha depositado en nosotros para ayudarnos en cada instante de la vida. En la medida en que estemos dispuestos a clamar, confiar, depender y creer en Él, lo que hará por nuestra vida. Solo digo que tenemos a Dios, al Espíritu Santo, morando en nosotros. Fíjese que Cristo lo llamó el Consolador. ¿Cuántos aquí alguna vez han necesitado ayuda? Todos hemos necesitado ayuda. En nosotros vive el gran, infinito, maravilloso y todopoderoso ayudador, quien está dispuesto a darnos dirección, guía y la ayuda que sea necesaria. Veámoslo por un momento. ¿Cuál es una de las primeras obras del Espíritu Santo? Desde la salvación. ¿Cómo somos salvos? Su labor es, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, una de las primeras obras en nuestra vida es que nos convence de pecado. Nos hace percatar de que pecamos contra Dios y que necesitamos un Salvador. Y Él vive en nosotros, por tanto, en nuestro diario vivir, si tenemos un mal pensamiento,
o decimos algo indebido, o le damos un trato indebido a alguien, o dejamos de hacer lo necesario, lo que sentimos no es un mero sentimiento, es la obra del Espíritu Santo al recordarnos quiénes somos como seguidores de Cristo, y esto no debe estar en nuestra vida, esto sí debe estar en nuestra vida, a quien deberías amar, es decir, Él actúa en nuestra vida. Quien quiera que sea, lo reconozca o no, Él actúa en su vida, aunque usted piense que es solo su sentimiento, el Espíritu de Dios actúa en su vida. Su segunda labor es muy importante, se encuentra en Efesios 1:13, que dice: en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, ¿qué nos dice eso? Mucha atención. Un sello en aquel entonces significaba que algo era auténtico. Era auténtico. También implicaba posesión y hablaba de protección. En nosotros habita un maravilloso protector. Y dice que el Espíritu Santo de Dios nos ha sellado. O sea, como dijimos, somos posesión de Dios. Él vive en nosotros. Estamos bajo su protección divina y Dios ha provisto todo lo que necesitamos. Entonces, al pensar en el Espíritu Santo, no es cualquier espíritu, se trata de la persona de la deidad que mora en nosotros y nos ha sellado. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, tenemos un don que es eterno, y es el Espíritu Santo, quien nos marcó como propiedad suya. Así pues, cuando pecamos contra Dios, violamos sus principios, infringimos a la persona misma que Él envió para hacernos suyos, para ser nuestro ayudador. Somos sus hijos y estamos bajo su liderazgo divino. Dice que mora en nosotros. Me pregunto cómo viviría la gente si a diario pensara: soy morada del Dios Santo. Si pensáramos cada día al despertar en la mañana que somos morada del Dios Santo, porque lo somos, el Espíritu Santo está allí para habitarnos, para facultarnos a hacer lo que sea y todo lo que Dios requiera de nosotros. Su cuarta labor es: nos enseña. Escuche lo que dice en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pensemos en esto. Desde el momento en que aceptamos a Cristo, tenemos al Maestro de Maestro dentro de nosotros. Él es quien nos ayuda a entender la verdad. Es quien nos ayuda a comunicarles la verdad a otras personas. Él es el maestro, por ejemplo, si estamos en una situación difícil y buscamos un pasaje bíblico: Señor, ¿qué debo leer? Él es quien nos mostrará dónde ir, quien interpretará la palabra de Dios. Él es quien nos alentará. Dice que es nuestro consolador, nos alienta, nos lleva al pasaje propicio, nos ayuda a ver lo que Dios piensa en nuestra situación y cuáles son las circunstancias. Tenemos este gran recurso que mucha gente ignora en su vida y dice: bueno, no leo mucho la Biblia porque no la entiendo. ¿Cómo aprende a entender la palabra de Dios? Al leerla y al confiar en el Espíritu Santo. Piensa en cuántas veces ha enfrentado una situación difícil en su vida y ¿qué hizo? Acudió a un pasaje bíblico, ojeaba la Biblia y un versículo en particular le impactó y pensó: Señor, ¿sabes que necesitaba eso? Claro que sí, por eso lo guió. Mire lo que dice: les enviaré a otro Consolador, con C mayúscula. Tenemos en nosotros a un ayudador divino sobrenatural para ayudarnos en cada circunstancia de nuestra vida. Y también nos guiarán. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces alguien dirá: bueno, ¿sabe? Estoy tratando de tomar una decisión en mi vida, he evaluado esto, aquello, lo otro, y he hablado con fulano y sutano. ¿Ha hablado con Dios? El Espíritu Santo, quien mora en usted, está dispuesto a darle guía en cada decisión que enfrente. Cuando tome una decisión en su negocio, o en su vida personal, o en sus relaciones con otros, decisiones económicas de la índole que sea, y le pide dirección, Él está dispuesto a dárnosla, a mostrarnos la verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea, no hay una pregunta en la vida, ni necesidad alguna para la cual Dios no tenga respuesta.